y a la familia, sino que pasa a exigir un nuevo modelo de mujeres, y es que sean garantes, con adopción de una conducta activa, de una excelente relación paterno-filial al margen de las propias habilidades y de la historia previa del progenitor rechazado. Evidentemente, no se puede obviar el modelo de relación que la familia ha mantenido. Se ha sido una familia igualitaria, se ha habido cariño, se ha habido cuidado, se ha habido violencia o se ha habido desatención o negligencia exclusivamente. Pues se pasa a exigir, para no sufrir las consecuencias del SAP, una conducta activa de favorecer la relación paterno-filial. Habría que efectuar una relectura del principio del interés superior del menor. Bajo mi punto de vista, hay que proceder con cautela y tener en cuenta que los conocimientos y valoraciones extrajurídicos pueden dotarlo de contenido y, en ocasiones, sustituir lo que es una valoración objetiva del interés del menor, en el caso concreto, con ideas preconcebidas que podamos tener. Y eso es fundamental, esta serie de cuestiones, de cara al trabajo de los informes periciales o de los gabinetes o de los puntos de encuentro familiar. Habría que tener en cuenta en ese sentido en qué medida las valoraciones conectan con los prejuicios y tener en cuenta que la doctrina constitucional, por ejemplo, en sentencias 58 del 2008 o en el auto 28 del 2001, señala que es principio orientador de las medidas de protección el interés del menor frente al interés de los padres biológicos. Esto es, el interés de los padres biológicos puede ceder ante lo que se considere en el caso concreto que es el interés superior del menor. Hay que mencionar una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de lo Civil de 31 de julio del 2009 que establece criterios orientativos y que se valora como de especial importancia en este ámbito. Y recuerda que hay que valorar los deseos, los sentimientos y las opiniones de los menores, los riesgos de la situación actual y de los riesgos que puedan producir los cambios y evitar tensiones emocionales. Y recuerda cómo el derecho inglés recoge expresamente las necesidades emocionales de los menores. Bajo mi punto de vista, el interés superior del menor es incompatible con la idea de daño. Y el daño hace referencia tanto a la violencia o el daño efectivamente producido directamente a él o haberle expuesto a la violencia, como el riesgo de sufrirlo. Hay que valorarlo y para eso hay que tener en cuenta el modelo de familia en que se desenvuelve el menor y respecto al que se van a adoptar decisiones. En cuanto a la audiencia del menor, no debe ser en sentido formal. A veces, tanto jueces como juezas, pues cubrimos con un expediente puramente formal determinados actos procesales, no en un sentido formal de que comparezca y diga algo, sino de atender sus sentimientos y opiniones, y en función de su edad y discernimiento, o por valoraciones de profesionales preparados. Y la etiqueta de preparados no tiene tono menor, sino que tiene un contenido específico, preparados en la materia, libres de prejuicios. Creo que hay que concebir el principio del interés superior del menor en el sentido de otorgarle la mayor plenitud de sus derechos, necesidades y, en su caso, deseos. Su derecho en ese sentido no solamente a relacionarse con su padre, con su madre, visitas, formación, sino derecho a una vida libre de violencia de género, a una vida tranquila. Y creo que eso debe integrarlo. En ese sentido, entiendo que hay que investigar el clima de bienestar de la relación familiar, no obviando la violencia, y recordar que alguna resolución judicial con gran acierto, bajo mi punto de vista, como la sentencia de la Audiencia de Vizcaya de 9 de junio del 2008, establece que el interés del menor puede primar frente a las visitas o al incumplimiento de una resolución judicial. Pues bien, por lo que hace referencia a la actividad jurisdiccional, bajo mi punto de vista, las proyecciones del diagnóstico SAP afectan fundamentalmente, me piden que cierre, afectan a la actividad jurisdiccional sin modificación de los textos procesales. Introducen unas la presunción iuris et de iure de manipulación, la afirmación de que la madre ha manipulado sin admitir pruebas en contrario. O bien admiten
lo que se denomina en otros ámbitos la inversión de la carga de la prueba, presunción de manipulación, aunque se admita la prueba. Y esto, insisto, sin que las leyes de enjuiciamiento criminal y las leyes de enjuiciamiento civil se hayan modificado y sin que esas reglas de valoración de la prueba figuren en ningún texto legal. Con un mandato subliminal, y es el de reducir o eliminar las denuncias, tanto de las mujeres por violencia de género como de los menores frente a posibles abusos que se hayan podido producir, mandando un mensaje en clave de credibilidad del testimonio, cuestionando la credibilidad del testimonio de esa mujer o de esos menores frente a los delitos a los que se puedan referir, y afectando directamente a derechos fundamentales en juego: el derecho de acceso a la Administración de Justicia y a la tutela judicial efectiva, a la que todos y todas tenemos derecho, y afectando a otro derecho fundamental, cuál es el derecho a la salud a través de la vía de la terapia coactiva. En ningún ámbito, recordemos pronunciamientos constitucionales y debates jurídicos importantes, en relación con el derecho a la salud respecto de alimentación forzosa por parte de personas privadas de libertad en centros penitenciarios o, en caso de transfusiones de sangre, a testigos de Jehová o familiares de ellos. Ahí se ha sido muy respetuoso, pero aquí no hay obstáculo. En las resoluciones que asumen el SAP y las consecuencias del diagnóstico SAP no hay ningún obstáculo a la afectación del derecho a la salud. Bueno, por terminar, recordar que hay propuestas de no aplicación o de no reconocimiento del SAP importantes a tener en cuenta. Por un lado, la Subcomisión para el Estudio del Funcionamiento de la Ley Integral del Congreso de los Diputados aconsejó en noviembre del 2009 que no se aceptara el diagnóstico SAP ni se aplicase su terapia por los tribunales, organismos públicos o puntos de encuentro familiar. Se ha referido anteriormente Miguel o Magdalena a las recomendaciones del tercer informe del Observatorio Estatal de Violencia de Género, que recordaba muy específicamente que solicitaba del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas un programa estándar en línea con el contenido del informe para médicos forenses, equipos psicosociales, unidades de valoración forense integral que auxiliasen a los órganos jurisdiccionales en la identificación del SAP y en su genuino significado. Dirigía recomendaciones igualmente al Consejo General de la Abogacía de España al objeto de que los colegiados adquiriesen información que les permitiese conocer y detectar esas construcciones y su significado, a las instituciones que financiasen actividades de formación de los colegios de abogados de España, que efectuasen un control sobre el contenido de las actividades de formación de los colegiados, en línea con el informe que presentaba. Recomendación que extendía igualmente a los colegios de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, institutos de medicina legal y unidades de valoración forense integral, y efectuaba una recomendación igualmente de mucho interés a los organismos con competencia para ello, que efectuasen una elaboración y revisión de los temarios de oposición de los profesionales llamados a intervenir en esta materia, a fin de garantizar su más completa formación sobre el constructo del SAP desde la perspectiva recogida en el informe que se presentaba. Y, desde luego, también en el último informe en el que yo participé, ya en mis últimos actuaciones en el Consejo General del Poder Judicial, el informe que presentamos desde el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género de enero de este año, sobre problemas técnicos detectados y sugerencias de la reforma legislativa en violencia de género, en el que efectuábamos una recomendación por parte, ya digo, del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional. Se efectuó una recomendación relativa a que las personas o instituciones responsables de la formación de los diferentes colectivos profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia de género estuviesen alertas ante la presencia de esta construcción, eliminasen los contenidos formativos que aparezcan cargados de prejuicios y que garantizasen una preparación de los profesionales con sólidas bases científicas. La última palabra, creo que no es un problema, lo he indicado antes, creo que no es un problema de enfrentamiento de ciencia y justicia, es la interpretación o el reconocimiento de lo que es ciencia y de lo que no lo es también reconocimiento de lo que es tutela judicial efectiva y lo que es denegación de tutela judicial efectiva, y creo que hay que exigir de todos los profesionales de la jurisdicción y del resto de colectivos que conozcan, que se formen y que apliquen sus conocimientos y proyecten sus conocimientos libres de prejuicios
prejuicios, de forma que podamos conseguir una construcción mejor, una sociedad democrática donde los menores y las menores puedan desarrollar su vida libre de violencia de género.